Saludos compañeros. Continuamos con la serie de vídeos donde revisamos los reclamos territoriales dentro de nuestra América, y esta vez revisaremos la disputa entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana por la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es el nombre del territorio al oeste del río Esequibo, con una extensión territorial de 159.500 kilómetros cuadrados que Guyana administra como propio y cuya soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Para Guyana este territorio es parte constitutiva de su nación y lo controla desde el momento de su independencia en 1966. Actualmente viven 238.000 personas en dicha zona. Venezuela reclama el territorio como propio y en sus mapas, el área suele aparecer rayada oblicuamente o con la leyenda, zona en reclamación, sujeto al Acuerdo de Ginebra de 1966. En esta imagen se aprecia además las fronteras marítimas que Venezuela ha acordado con sus vecinos, y al no haber una frontera terrestre acordada entre Guyana y Venezuela, pues tampoco se cuenta con una frontera marítima entre estos países. Para entender cómo llegamos a esta disputa, nos remontamos a la colonización hispana y holandesa en América. España es la primera nación europea que se otorga con derechos en todo el territorio a partir del Tratado de Tordesillas de 1529. Los españoles se centran en el río Orinoco que al ser navegable en buena parte de su extensión, permitirá la ocupación del territorio. El río Esequibo, al no ser totalmente navegable, impidió la colonización del interior. A partir de 1581, surge la rivalidad entre españoles, holandeses, franceses y portugueses por controlar franjas costeras en la zona guayanesa. Fort Quicoberal, son las ruinas de un fuerte holandés en la colonia de Esequibo, en lo que ahora es Guyana. Fue construido en 1616 en la intersección de los ríos Esequibo, Cuyuní y Mazaruni. Por el Tratado de Münster de 1648, España reconoció la independencia de los Países Bajos, y renunció y confirmó a favor de ellos la posesión de la franja costera guayanesa entre los ríos Maroni al este y Esequibo al oeste, organizados como las colonias de Surinam, Berbice, Demerara y Esequibo. Venezuela sostiene que por el Tratado de Münster, España confirmó el título de los holandeses a los lugares que ellos tenían y poseían en la fecha del tratado, y que el más occidental de los lugares era la isla de Quicoberal, a la cual solo se obtenía acceso desde el mar por el río Esequibo, y por lo tanto, el río Esequibo con dicha isla forma el límite occidental de los territorios holandeses en aquel periodo. El fuerte Fort Zeelandia, ubicado en una isla fluvial del delta del río Esequibo, reemplazó a Fort Quicoberal como la capital de Esequibo en 1739. La Capitanía General de Venezuela fue creada el 8 de septiembre de 1777. La provincia de Guayana tenía como frontera con la colonia holandesa al río Esequibo. En 1811 Venezuela declaró su independencia de España. Por el Tratado Definitivo de Paz y Reconocimiento entre Venezuela y España de 1845, España renuncia al territorio americano conocido con el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, ahora República de Venezuela, cediéndole así sus derechos sobre el territorio. Desde 1803 Gran Bretaña invade las colonias holandesas en las Guayanas. Por el Tratado de Londres de 1814, los Países Bajos cedieron a la Gran Bretaña los territorios controlados desde los establecimientos de Stabroek en el río Demerara, Fort Zeelandia en el río Esequibo y New Amsterdam en el río Berbice. Al año siguiente ordenan el abandono de Fort Zeelandia, y hacen que la colonia Esequibo sea absorbida por la colonia Demerara, gobernada desde Stabroek, que es rebautizada por los ingleses como Georgetown. Las colonias de Demerara y Berbice se rebautizan como la Guayana Británica. Venezuela ha sostenido que, el límite occidental del territorio holandés era el establecido por el Tratado de Münster, y que los límites existentes en 1814 son en consecuencia los mismos de 1648. En 1841, el explorador y naturalista británico Robert Germain Schomburgk, fue enviado en un viaje de exploración botánico y geográfica a la entonces colonia inglesa para definir las fronteras con Venezuela y el resto de la Guayana neerlandesa, hoy Surinam. Este dio lugar a un estudio que es lo que se conoce como la primera línea Schomburgk, desde el río Moruca hasta el Esequibo. Cuando se descubrió oro en el territorio en disputa, el Reino Unido trató de ampliar su alcance y trazó una segunda línea llamada norte-sur que abarcaba la desembocadura del Amacuro hasta el monte Roraima, lo que representaba unos 141.930 kilómetros cuadrados.
La migración de los colonos británicos hacia los territorios situados más allá de la margen izquierda del Esequibo originaron la primera reclamación de Venezuela ante Gran Bretaña. En 1850, Venezuela y Gran Bretaña firman un compromiso, mediante el cual el territorio disputado no podrá ser ocupado ni usurpado por ninguno de los dos países. El presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco, informado sobre la invasión a territorio venezolano por parte de los ingleses, exigió en 1887 al gobierno británico el inmediato retiro de su gente desde las bocas del Orinoco hasta el río Pomerún, manteniendo así el statu quo de 1850. Gran Bretaña no aceptó esta exigencia y el presidente venezolano rompió relaciones diplomáticas. El incidente del Cuyuní, bautizado así por el general Domingo Antonio Sifontes, fue un enfrentamiento armado entre venezolanos y británicos ocurrido en 1895 en la región del río Cuyuní. Se inicia por la ocupación británica de una estación militar venezolana cerca de El Dorado. Tropas venezolanas encarcelan al inspector inglés y expulsan a la policía británica del río Cuyuní, lo que aumenta las tensiones territoriales entre Venezuela y Gran Bretaña. La intervención de Estados Unidos en virtud de la doctrina Monroe, América para los americanos, persuadió a Inglaterra a aceptar a ir al arbitraje y tomar en cuenta el reclamo de Venezuela. Estados Unidos y Gran Bretaña llegarían a un acuerdo para hacer firmar a Venezuela, sin más alternativa, el Tratado de Arbitraje de 1897. La intervención de Estados Unidos en la disputa sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, logró en primer término que Inglaterra aceptase ir a un arbitraje, al cual en principio se oponía categóricamente, y en segundo término a transigir sobre su pretensión extrema del control del delta del río Orinoco. A partir de este momento se considera que el león británico cede al águila yanqui el primer puesto en el área caribeña con el que Estados Unidos comienza a erigirse como nueva potencia. El laudo arbitral de París de 1899 fue la sentencia emitida por un tribunal arbitral reunido en París, en el cual Estados Unidos, en representación de Venezuela, por una parte y el Reino Unido, como propietario de la colonia de Guayana Británica, por la otra, habían convenido someter a arbitraje internacional la disputa sobre la frontera al oeste de la colonia británica y el este de la independiente Venezuela, como mecanismo de solución amistosa al diferendo territorial. El dictamen fue favorable a los británicos al adjudicarle el territorio denominado por Venezuela como Guayana Esequiba de 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, aunque no en su máxima aspiración de abarcar hasta las bocas del río Orinoco y controlar su navegación. Venezuela inmediatamente protestó el laudo resuelto por el tribunal arbitral por considerar que habían existido vicios de nulidad en la decisión, entre ellos que fue inhabilitada para participar y que la frontera que se trazó le quitaba a Venezuela territorio que no estaba en la discusión según el compromiso de 1850. En 1949, después de la muerte de Severo Mayet Prevost, uno de los abogados estadounidenses que integró la defensa de Venezuela en el laudo, se hace público un documento escrito por el propio Mayet Prevost, en el cual considera que el laudo arbitral fue una componenda política. En 1962 Venezuela por primera vez y de manera oficial reclama como suyo en la Organización de las Naciones Unidas el territorio ubicado al oeste del río Esequibo, alegando vicios de nulidad y lo que se conoce en derecho internacional como actos contrarios a la buena fe por parte del gobierno británico, además de una supuesta componenda de algunos de los miembros del Laudo de París. La presión diplomática venezolana derivó en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es un tratado vigente firmado por Venezuela por una parte, y el Reino Unido junto con su colonia de Guayana Británica, próxima a recibir la independencia, por la otra, por el cual se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia limítrofe territorial sobre la Guayana Esequiba. Guyana ratificó el Acuerdo de Ginebra el mismo día de su independencia, reconociendo de esta forma la reclamación venezolana sobre el territorio al margen occidental del río Esequibo. 3 años después de la independencia de Guyana ocurre la rebelión de Rupununi, que fue un movimiento separatista en el sur de la Guayana Esequiba. Comenzó en enero de 1969 en el antiguo distrito de Rupununi y fue contenido 3 días después por el ejército de Guyana. Los rebeldes, en su mayoría habitantes amerindios del área, solicitaron ayuda de Venezuela invocando su nacionalidad venezolana, pero en los últimos días del gobierno presidido por Raúl Liouni, se decidió abstenerse de apoyar el movimiento. Sin embargo, el gobierno guyanés acusó al gobierno venezolano de alentar con armas y dinero a los separatistas. Además de la controversia por el territorio, está pendiente la definición de la frontera marítima entre Guyana y Venezuela.
Venezuela definió su frontera marítima con Trinidad y Tobago en 1990, y Guyana definió su frontera marítima con Suriname en 2007. Acá vemos la visión guyanesa de su mar territorial. Manteniendo la ocupación de las costas de la Guayana Esequiba, proyecta una línea fronteriza con Venezuela que le niega a este país el contacto directo con alta mar en el Océano Atlántico. En el 2011 Guyana determinó hacer modificaciones a su plataforma continental marítima para explotación de petróleo afectando el mar territorial de Venezuela, sin haber previa nota por parte de Guyana a la Cancillería venezolana. En junio de 2012, Guyana entregó el bloque marítimo Roraima a la empresa transnacional Anada Arco para exploración petrolera, manteniendo en secreto la ubicación de la concesión, misma que había sido paralizada tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000. En 2013 el gobierno de Venezuela descubre la ubicación frente a la fachada atlántica venezolana donde Guyana aplicó una línea divisoria con Venezuela que no solo afectó a la fachada atlántica de la Guayana Esequiba, sino a la del estado Delta Amacuro de Venezuela. Durante el mandato de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha retomado las reclamaciones, llegando a tratar el tema en las Naciones Unidas. Para marzo de 2015, la tensión vuelve a aparecer entre Guyana y Venezuela, tras el anuncio por parte de Guyana de empezar una exploración petrolera en las aguas del bloque Stabroek por la compañía estadounidense ExxonMobil. La preocupación nace porque el bloque Stabroek se encuentra ubicada en aguas en disputas. Venezuela responde a las provocaciones con una proyección de mar continental, que considerando sus derechos en la costa de la Guayana Esequiba, proyecta una frontera que le niega a Guyana el contacto directo con alta mar en el Océano Atlántico. Ahora que conocemos los antecedentes de la disputa vamos con las propuestas de solución. El primer acuerdo entre Venezuela y Guyana garantiza el acceso directo a alta mar tanto para Venezuela como para Guyana. En esta imagen podemos visualizar una propuesta de que independientemente de quién controle la costa de la Guayana Esequiba, se garantiza que tanto Venezuela como Guyana tenga acceso directo a la zona de alta mar en el Océano Atlántico. El segundo acuerdo consiste en celebrar referendos en las regiones de la Guayana Esequiba antes de repartir los territorios, es decir, tomar en cuenta la opinión de los habitantes al momento de resolver el litigio. Venezuela, ente demandante, financiará un referéndum dentro de las regiones Barima-Baini y Cuyuni-Mazaruni que será organizado por la Organización de Naciones Unidas, donde se consultará a los pobladores si desean ser parte de Venezuela o de Guyana. Los resultados determinarán la solución de la controversia territorial. Aquellas poblaciones que deseen ser venezolanas, pasarán automáticamente a la administración venezolana. Aquellas poblaciones que deseen ser guyanesas, serán automáticamente guyanesas y Venezuela abandonará el reclamo sobre ellas. La distribución de los espacios despoblados se realizará considerando la continuidad de las poblaciones según la nacionalidad que elijan y se repartirá el territorio despoblado en forma que resulte equitativo para ambas partes. Imaginemos el referéndum en Barima-Baini y supongamos que Mabaruma y sus alrededores expresan que desean ser venezolanas. Estas comunidades automáticamente pasan a ser venezolanas. Si expresan que desean ser guyanesas, entonces estas comunidades automáticamente salen del reclamo venezolano y finalmente se reparte los territorios despoblados entre Venezuela y Guyana. Lo mismo aplica al referéndum en Cuyuni-Mazaruni, si Bartica y sus alrededores expresan que desean ser venezolanas. Estas comunidades automáticamente pasan a ser venezolanas y en caso contrario, estas comunidades saldrán del reclamo venezolano, repartiéndose los territorios despoblados entre Venezuela y Guyana. Si en las dos regiones, los porcentajes de votos a favor de la permanencia como parte de Guyana superan el 90%, entonces Venezuela renunciará a continuar el proceso de votación en el resto de la Guayana Esequiba, y abandonará el reclamo de las otras regiones de la Guayana Esequiba. Si el porcentaje de votos a favor de ser territorio venezolano supera el 10% en alguna de las regiones, entonces se realizará un referéndum 2 años después del primero con la misma consulta en las regiones Pomerón-Supenaam y la parte al oeste del Esequibo de la región Potaros y Paruni, y se desarrollará la misma dinámica utilizada anteriormente para asignar territorios. Si en la parte al oeste del Esequibo de la región Potaros y Paruni, el porcentaje de votos a favor de la permanencia como parte de Guyana superan el 90%, entonces Venezuela renunciará a continuar el proceso de votación en el resto de la Guayana Esequiba. Si el porcentaje de votos a favor de ser territorio venezolano supera el 10% en esta región, entonces se realizará un referéndum 2 años después del anterior con la misma consulta en la parte al oeste del Esequibo de la región Apartacutu-Upper Esequibo,
y se desarrollará la misma dinámica utilizada anteriormente para asignar territorios. Venezuela renuncia al reclamo del territorio dentro de la región Esequibo Islands Oest de Merara dentro de la Guayana Esequiba por ser la región más poblada, la más cercana a Georgetown, y por ser la que tiene vestigios de la presencia holandesa en la zona. Antes de realizar las consultas presentadas en la propuesta anterior, Venezuela mejorará las condiciones de vida de los habitantes de la frontera entre Venezuela y la zona en reclamación. Para ello se propone acercar el poder a la Guayana Esequiba cambiando la capital del estado Bolívar de Ciudad Bolívar a Tumeremo, y cambiando la capital del estado Delta a Macuro de Tucupita a Curiapo. Incluso se puede evaluar cambiar la capital de Venezuela de Caracas a Ciudad Bolívar, o mudar la sede de uno solo de los poderes a Ciudad Bolívar, como por ejemplo mudar al Poder Judicial, permaneciendo el legislativo, ejecutivo, ciudadano y electoral en Caracas. Se requiere aumentar la cobertura de medios de comunicación desde Venezuela a la Guayana Esequiba, tales como radio, televisión abierta, cobertura de telefonía celular, televisión satelital e Internet, y abrir la opción de establecer al inglés como idioma regional oficial de Venezuela para aquellos territorios de la Guayana Esequiba que regresen a la jurisdicción venezolana, lo que requeriría una reforma constitucional. También hay que favorecer la comunicación entre comunidades indígenas que habitan en Venezuela y la Guayana Esequiba como los Pemones, Arawak, Barao y Macusi, para que sean promotores de la venezolanidad con sus vecinos. También se requieren más vías de comunicación, por lo que se propone desarrollar, en coordinación con Guyana, la conexión fluvial Curiapo, Mabaruma, y construir una vialidad Tumeremo, Mabaruma que servirá para el acercamiento de los pueblos. Logremos un acuerdo que resulte aceptable para todas las partes y nos permita superar las trabas del pasado, para que los pueblos avancen juntos hacia un futuro mejor. Si te gustó el vídeo suscríbete, y nos vemos en otro vídeo.